Regresamos con Diálogo Inmobiliario. En este esfuerzo, desde este espacio, para escuchar a los candidatos a diputados, a presidentes, a senadores, senadores regionales, senadores nacionales, convocamos a ustedes, a los candidatos, para que nos vengan a contar de sus propuestas. Queremos escuchar propuestas. ¿Y propuestas en qué? En cómo desarrollar vivienda formal, vivienda adecuada, mejorar la calidad de vida de los peruanos, porque el centro de todo y de toda familia es tener su vivienda, ¿no? Y una vivienda adecuada. Hoy estamos con Sandro Espósito. Sandro es candidato a senador nacional por Fuerza Popular con el número 11. ¿Cómo estás, Sandro? Muy bien, y muchas gracias por la cordial invitación y a tu programa Diálogo Inmobiliario para que las personas conozcan a los candidatos y tengan una buena base para elegir bien. Buenísimo. Yo creo que estamos en un punto de partida y de quiebre en el momento político y eso va a ser en beneficio de la ciudadanía. Es importante escuchar las propuestas y conocerlos. Cuéntanos un poquito de ti así rapidito, Sandro. Para llegar al punto, bueno, en estudios tengo una línea desarrollada desde la primaria, la secundaria y la universidad en entidades públicas. Melitón Carvajal como colegio y la Universidad Villarreal en el pregrado, que soy economista en profesión, tengo una maestría en negocios y un doctorado en medio ambiente y desarrollo sostenible. Y por el lado personal de desarrollo he sido empresario, más de 40 años en tecnología de información, pero he pasado por empleos públicos y privados. He trabajado para la banca privada y para salud en el ámbito público y internacional en cooperación internacional con Naciones Unidas, 3 años en África Oeste. Mira, tiene mucha experiencia en estos temas. Una pregunta yendo un poco a los temas que nos convocan, ¿no? He leído el plan de gobierno de Fuerza Popular, específicamente en la parte de vivienda, y señalan la creación, producción, ejecución de 1.250.000 viviendas en una sociedad público-privada, que es el modelo actual, ¿no es cierto?, del ABC, entiendo, del ahorro bono crédito, los programas sociales con subsidios y apoyo del Estado. Cuéntanos un poco de este programa. Sé que el tiempo es oro, pero permíteme hacer una breve introducción sobre la sensibilidad que tengo frente a la falta de vivienda como ser humano y como peruano. Yo recuerdo cuando niño, que he vivido en 4 metros cuadrados, durmiendo con mi madre, mi padre, mis hermanos, y he sido criado por un fotógrafo que teníamos la tienda al lado y la vivienda integrada a la tienda, ¿no? al negocio. Y me preguntaba cómo era posible tener una vivienda. Entonces multiplicaba el sueldo mínimo y pasaban 50 años juntando todo el dinero, era difícil adquirir una vivienda. Fui creciendo ya en época universitaria y no había crédito hipotecario. No existía el crédito hipotecario, solo había un banco central hipotecario que por allí daba una suerte de crédito a la población, ¿no? A las grandes unidades. Bueno, y esto recién se ha activado en el año 97, 98 aproximadamente, los créditos hipotecarios a través de los bancos. Esto ha sido un gran inicio a la solución del problema de vivienda, muy aparte de los programas de gobierno y del Estado. Siempre han habido, digamos, intenciones de ir cubriendo esta brecha o resolviendo el problema de vivienda en algunos programas de gobierno como el de Belaunde, el de Odría más atrás y algunos más que se podrían mencionar. Y volviendo al punto que me mencionas, que es el plan de gobierno, hay una brecha de más o menos 2,5 millones de viviendas a nivel nacional y el gobierno hipotético de Fuerza Popular intenta resolver el 50% de esa brecha en los 5 años de gobierno. Correcto, correcto. Es un plan ambicioso. Nosotros desde SCODIP hemos presentado propuestas a todos los partidos políticos, a las 37 fuerzas que están en este planillón, para sensibilizar, es una buena palabra, el tema de vivienda, que es central, ¿no? Se habla de la carencia de agua, de la carencia de formalización de la propiedad, pero no se habla del problema básico, que es la obtención y llegar y acceder a una vivienda desde un inicio, que evitaría después estar parchando las brechas de agua, parchando después que no tiene propiedad de las familias y viven sin propiedad 20 años o más, como lo dicen muchos estudios. Entonces, en ese camino entiendo que está Fuerza Popular en este plan de gobierno que es muy interesante y saludamos, primero, que tenga un enfoque de vivienda. Claro que sí. Que tenga un enfoque claro de vivienda y es algo potente, porque dice, vamos a atender este tema. Ya no solo se hablan de tales brechas de agua, de propiedad, no, ya hablan un tema de vivienda y eso ya es importante y esperamos de eso de todos los partidos políticos. Eso ya es importante. Segundo, que tienen un buen plan, ¿no? Es interesante. Pero el gran problema aquí es el presupuesto, ¿no?, para los subsidios, porque el dinero se va en muchísimo, se van 62.000 millones de soles en obras paralizadas, ¿no? Plata tirada al traste, ¿no?, en obra por expedientes técnicos mal hechos, por corrupción y por 1000 razones más, plata botada, mientras que las personas no pueden acceder a una vivienda. Entonces,
¿cómo generarían ese presupuesto para poder, o cómo reorientarían el presupuesto para poder ir al centro, ¿no? Que es una familia con vivienda? Efectivamente. Para mí hay dos columnas principales, ¿no? Las personas y el plan de gobierno. Y todo viene en una pirámide social que está encabezada por el líder político que sea quien nos lleve hacia adelante en el Poder Ejecutivo, amparado, sustentado en un buen parlamento con senadores y con diputados. Esas dos fuerzas probablemente, si se dedican a trabajar juntos en el próximo quinquenio, puedan resolver estos problemas de raíz. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con este plan que has mencionado. Yo creo que Keiko Fujimori, siendo presidente de la República, va a liderar este plan de gobierno, porque aquí se plantean soluciones, pero con nuevas entidades o comisiones que se dediquen de raíz a resolver el problema desde arriba. ¿Y cómo obtener los recursos? Yo veo dos caminos como economista de profesión. Dos caminos. Uno, incrementando la inversión extranjera, lo que es inversión extranjera directa, destrabando proyectos mineros, los grandes proyectos, y potenciando mucho más la segunda fuente de ingresos de divisas, que es las exportaciones en el agro. Eso es principalmente. Ahora, hay otro ámbito que es el desarrollo interno de nuevos emprendedores. Hay un plan muy agresivo para motivar la inversión interna, el despegue de pequeños emprendedores, para que le den una fuerza laboral nueva y ampliar la base tributaria en el país. Eso también es una fuente de ingresos. No creando nuevos tributos, sino ampliando no creando nuevos tributos. Es más, hay un incentivo, hay una manera de motivar a los emprendedores jóvenes, que la mayoría de 10 empresas nuevas, 9 desaparecen en los 2 primeros años. Entonces queremos resolver ese problema dándole facilidades y ayuda desde el Estado a los pequeños emprendedores. Un costo bajo del crédito a través de COFIDE, un programa de financiamiento, una SUNAT que no persiga durante los 3 primeros años, o sea, que no ejecute una labor fiscalizadora intolerante como hace con muchas empresas, sino que tenga ciertas facilidades y acompañamiento de la SUNAT. Hay un impuesto a la renta cero que se ha propuesto en el plan de gobierno durante los 3 primeros años. Eso quiere decir que va a poder sobrevivir un número mayor de pequeños empresarios frente a las dificultades que hemos venido viendo últimamente, ¿no? Correcto, entonces has hablado de 2 puntos interesantes, ¿no? Sí. Generar más recursos. Sí. Te cuento, cada subsidio que inyecta el Estado para vivienda, para una persona puede acceder a la vivienda, estos gatilladores que son los subsidios, una parte que el Estado le dice, ya, con esta partecita te la doy yo para que puedas lograr cerrar tu vivienda, con tu ahorro y con tu crédito. Cada subsidio se multiplica en la economía, en el caso del programa Techo Propio, por una vez. Es decir, no le cuesta nada al Estado. Por sol que pone, sol recupera. ¿En qué? En generación, en movimiento del sector inmobiliario, en impuestos. Cuando lo hacen en el crédito Mi Vivienda, se multiplica por 2.6. Y cuando lo inyecta, al inyectar esto a la economía, se multiplica 21 veces en la economía, el desarrollo inmobiliario. Economía de escala, eso, es el término. Toda inversión que hace el Estado en vivienda regresa. Claro que sí. Porque no es para que se la gaste la gente, sino para que lo invierta en un activo. ¿No? En un activo. Y es algo muy interesante, el acceso al crédito. El acceso al crédito en una economía 80% informal es complicado, ¿no? Entonces ahí tienen que haber instrumentos, como se presenta, y también está en el plan, me parece interesante, que es un fondo de garantía gubernamental. Exacto. Que diga, oye, a los que menos tienen y los bancos no los miran bien porque no están en planilla, ¿no? Y es una realidad. Bueno, el Estado se pone como un fondo de garantía para supervisar y para garantizarle al banco que la persona va a cumplir. Ninguna persona quiere que le quiten la casa. Los créditos de vivienda son los menos morosos. Exacto. Porque uno agarra su vivienda y me la paga cuando puede. Claro que Entonces, ahí hay dos razones interesantes que están en el plan. Pero hay un tema, COFOPRI. COFOPRI nació en el gobierno del presidente Fujimori, ¿no? Como un mecanismo temporal para solucionar un problema existente, darle ese activo que había construido la familia que tenía ahí y no era propietaria porque lo había construido en informalidad, había que realizarlo y que lo tenga a su nombre y dar títulos. Pero COFOPRI ha pasado 36 años y sigue COFOPRI. ¿No crees tú ya que es un momento de decir que COFOPRI ya no sea necesario porque las personas van a tener propiedades del primer día en su vivienda mediante los planes de vivienda y los programas de vivienda que se impulsan? No, porque hay una brecha inmensa de formalización de la propiedad y esa brecha hay que resolverla. ¿Y cómo pretende el Plan de Trabajo de Fuerza Popular resolverla? Con inteligencia artificial. Van a haber ventanillas únicas, trámites mucho más rápidos, la transformación digital y la interoperabilidad entre los sistemas del Estado. Y allí hay un punto más que te puedo mencionar sobre
el financiamiento y la obtención de recursos. Pero antes que regresemos al tema de recursos, perdón. ¿Tú crees que COFOPRI debe seguir toda la vida y que no siempre toda la vida. las personas van a tener que estar 10 años, 15 años en informalidad para que después venga COFOPRI con el ministro de turno y entregue el título y todos aplaudan? ¿O ya debería ese modelo tener un cierre real? ¿Cómo cambia el modelo? A ver. Integrándolo a SUNARP, integrándolo a los municipios y hacer una nueva entidad que tenga los 3 o 4 agentes para resolver el problema real de formalización. Pero solucionar la formalización, sí, pero que siga siendo el modelo de cómo las personas llegan a su vivienda con la propiedad 16 o 20 años después, sin agua, sin luz, sin ciudad, o ya terminar el tema y decir, ya, COFOPRI va a cumplir hasta acá con la brecha que existe de propiedad, porque efectivamente es real eso. Claro que sí. Pero ya ese modelo no corre más. Claro, de los traficantes de tierras, que son los que generadores de todo esto, dicen, ya, pues ya no es negocio porque ya COFOPRI ya no va a seguir. Claro. Entonces, pasemos a la formalidad, ¿no? Porque ese modelo, tú sabes, el modelo que se genera aquí es un modelo peruano. Claro. Ese modelo podría no funcionar para lo nuevo, pero sí para lo antiguo, hasta resolverlo. Los hijos de los que sufrieron estar 15, 16 años sin agua, sin luz, sin nada y sin propiedad esperando el título, no debe ser para los hijos, ¿no crees? Sí. COFOPRI ya debería no ser necesario, ¿no? ¿Qué te parece eso? Yo creo que es necesario. Es necesario, pero ya no debería ser. No deberíamos esperanzarnos en una entidad que no ha dado resultados y que a la vez la curva de productividad ha ido decayendo. Sí. Porque los traficantes de tierra, cuando venden, le venden a la gente sin agua, sin nada, sin propiedad, tizado nomás, le dicen, oye, COFOPRI ya va a llegar, ya te va a formalizar. Lo que mencionas ya obedece a un instituto que también está en el plan de gobierno, que es el de reordenamiento territorial. ¿Ya? Eso ya mira las cosas desde arriba de otra manera, ¿no? Ciudades inteligentes, administrar las superficies y bienes raíces del Estado para hacer nuevos proyectos de vivienda social. Entonces ya requiere pensar en los negocios, en lo social, o sea, y lo sostenible, o sea, ya con energías renovables. O sea, estamos pensando en algo totalmente diferente y el papel de COFOPRI desaparecería. Pero eso es si sentamos las bases de un nuevo inicio frente a lo nuevo y resolver a través de COFOPRI la formalidad, y te digo, ¿no? Con los municipios, SUNARP, registros públicos en general, resolver el tema de la formalización de lo que está pendiente. Desaparecería porque ya no sería necesario. Sí. Porque las personas podrían adquirir y acceder a una vivienda con propiedad desde el primer día. Por tanto, ya no necesitas alguien que te formalice la propiedad porque tú ya eres propietario. Ahora, ¿qué mejor que entregar títulos de propiedad después de 15 años a la persona que ha vivido así, en esa incertidumbre, a entregarle una llave? Claro. ¿No? Gracias a la colaboración privada, a su esfuerzo ahorrador y al Estado. Y como los recursos son escasos, finitos, hay que pensar en las regiones que tienen mayor problemática, ¿no? La selva, zonas rurales, ¿no? Que la ciudad, que la orbe, que Lima. Entonces habría que recanalizar los recursos en un gobierno hipotético de 5 años, de esos recursos para ir resolviendo las brechas más significativas, como Loreto, por ejemplo, yo creo que hay un 50% de brecha frente a la necesidad real de agua, saneamiento y vivienda. Entonces ellos sufren mucho más que otras regiones, Puno, Piura. Entonces hay que darle por allí, ¿no? Y vuelvo al punto de generar recursos nuevos. Utilizando las tecnologías, inteligencia artificial, podemos obtener más o menos 250.000 millones en 5 años de gobierno de ahorro o de gasto ineficiente. Ahorramos frente a un gasto ineficiente lo que son consultorías, asesorías, menores cuantías hasta 8 ITs y bajar la corrupción con la transparencia que brinda la tecnología. Yo he calculado con datos reales de la Contraloría General de la República y podríamos estar hablando más o menos de 250.000 o 300.000 millones de soles en 5 años de gobierno. Correcto. ¿Y cómo crees que la inteligencia artificial y todo lo que hay ahora a mano, lo que acabas de decir, ayudaría también para evitar que se siga traficando con los terrenos del Estado y de las comunidades campesinas y de privados que son tomados por mafias? Y va a relacionar un tema de seguridad. Sí. No existe en la policía una dirección especializada en el tráfico de terrenos. Geosatelital, ¿no es cierto? Claro, entonces, ¿cómo sería para monitorear geosatelital cualquier movimiento sospechoso? Que se están tomando, sí, porque ya no son invasiones, la invasión no existe desde los 80s. Es tráfico ilegal de terrenos, organizaciones criminales, ¿no? Como las del narcotráfico, el minería ilegal, la trata de personas, que se encargan de tomar terrenos, tizarlos a la mala sin ningún servicio y al toque vendérselo a la gente, a las familias necesitadas por un espacio que no tienen un acceso a una vivienda formal, y de ahí se vuelve un problema social. Definitivamente, para todos, ¿no? Definitivamente. Hay que apoyarnos en la tecnología geosatelital
de la mano de la policía y de la mano de los municipios, porque los municipios realmente y la Policía Nacional para que trabajen para un objetivo estatal. Pero no hay muchos municipios, y se ha detectado, muchos alcaldes que son parte de este modelo, ¿no? De la corrupción. Promueven también este tráfico de terrenos y están ahí, dan certificados de posesión para que ¿No crees que también todo el Estado está un poco orientado a ese modelo tan perverso que termina dañando a las familias? Pero y llevándolas a la precariedad? no se trata de la estructura del Estado ni cómo está organizado. Yo creo que más se debe a las personas. Hemos decaído realmente en los últimos años, en las décadas, y lo podemos ver en los videos históricos, ¿no? Cómo era el Senado en los años 80. Cómo eran los políticos, qué cata, qué calidad, ¿no? De qué formación academia tenían los políticos en los años 80. Pero ahí te agarro una. A ver, una de las críticas del presidente Sí. Fujimori en los 90, porque yo ya estaba grandecito, ya tenía 15, 14 años, y me escuchaba, era, estos políticos tradicionales, partidos tradicionales, tal, hay que cambiar esto. Y por eso cambiamos Pero no se refería a lo académico, sino hablaba de tradicionales. Sí, por eso cierra este Congreso. Porque este Congreso está lleno de... Y ahora ¿Y a dónde hemos llegado? Extrañamos a los congresistas siempre. Y estamos regresando a la bicameralidad. Mira, tú postulas a senador. El presidente Fujimori cambió a una sola cámara porque decía que era burocrático, tedioso, todo, y ahora otra cámara, y ahora extrañamos los discursos de antes que para la gente eran estos políticos tradicionales. Recuerda la frase ¿qué gatilló eso, no? Sumándole a lo que comentas, ¿qué gatilló eso? Un sector, sin mencionar nombres, ¿no? Realmente un sector que se vio derrotado en las ánforas y que reaccionó con el hígado o con el corazón y no con la cabeza. Entonces hubo una oposición muy clara de la clase política, pero empresarial detrás. Recuerda quién apoyó a Mario Vargas Llosa y recuerda quién hizo los cambios después de la caída del Congreso, de los políticos tradicionales, y se aplicó las medidas duras que necesitaba el país. Sin duda. Entonces hay una suerte allí de complementar la información política de por qué se dio ese momento. Sí, bueno, supo cómo llegar, pero para hacer lo que proponía el otro. Que sí. Siempre hay algo bueno en todos los gobiernos, y hay también algo malo en todos los gobiernos. En los 90 necesitaban esos cambios, y ahorita, en ese momento se hablaba, y recuerdo, porque hay que tener memoria y recordar lo que uno ha vivido, y si no lo ha vivido, leerlo. Se hablaba de un Estado fallido del Perú, ¿no? En los 90, de un Estado fallido, un Estado crítico. Y salíamos de una gran crisis económica. Terrorismo, hiperinflación, un país terrible, un país efectivamente... 7.500% de inflación. Y bueno, y con lo económico se lucha. Mira, en Milei puedes hacer un cambio, ¿no? Con medidas económicas. Mira lo que está pasando en Argentina. Puedes cambiar pero con terrorismo, complicado, ¿no? Mucho más complicado, ¿no? Poder enfrentar un país así. Es como la delincuencia hoy. Yo comparo la delincuencia de los secuestros en el segundo gobierno de Alberto Fujimori. Y se dio cadena perpetua a los secuestradores. Y en un año desaparecieron los secuestros. Ya, se requiere mano dura, decisión gubernamental, se requieren leyes, se requieren jueces valientes, se requiere una policía integrada, una fiscalía que trabajen juntos, ¿no? Y esto puede cambiar, porque ya se ha hecho. Y se ha demostrado que se puede, como capturar a los terroristas, como resolver el tema de los secuestros. Muchos empresarios eran secuestrados. Pero mira, y regreso, y al final todo gira, sin duda, al tema de la vivienda. El tema de tener ciudades precarias, sin acceso, no solo acceso a agua, acceso a propiedad, sin acceso a seguridad. Porque las personas tienen que irse a vivir cada vez más lejos, ¿no? En zonas lejísimas. Todo lo que puede pasar con esos niños que viven así, la comisaría, pero está a kilómetros, ¿no? Entonces, porque has alejado a las personas de la ciudad. Entonces, los temas de seguridad también están vinculados a eso. El tráfico ilícito de terrenos es parte de la extorsión y parte del modelo de estas economías ilegales, y por eso es central el tema de vivienda. Y qué bueno que en el plan lo toquen, hablen y desarrollen y tengan una propuesta de vivienda. Desde ahí saludamos eso. Muchas gracias por tu presencia. Recuérdales a los televidentes cuál es tu número, cuáles son por quién tienen que votar según lo que tú aspiras. Muchas gracias. Bueno, algo de lo que he comentado hoy relacionado al tema de la crisis de vivienda, la necesidad que tiene el país, sobre todo la gente pobre de este país necesita vivienda, necesita educación y salud básicamente para que las familias progresen. Yo soy Sandro Espósito, que te dice, ejerce tu derecho al voto preferencial. Tengo la letra K y el número 11, Sandro Espósito, candidato al Senado Nacional de la República por Fuerza Popular. Y vamos por un nuevo comienzo. Muchas gracias. Gracias, Sandro.